Si esta es la primera vez que me escuchas o que escuchas de nuevo este primer episodio de la segunda temporada de Charlas con Sector Nostalgia, bienvenidos. Mi nombre es Aarón Coré y pienso que para este primer episodio hay que formular una pregunta. ¿Qué ha sido de Sector Nostalgia durante todos estos meses pasados? Porque es necesario retornar, como siempre lo hacemos, a las vivencias de los meses de estudio, de universidad, artículos, entrevistas y de esa pasión por el retorno que viví a finales del 2020. Y el contexto que no puedo dejar de lado es el de la pandemia, porque lo he mencionado, nos desajustó, sí, en muchos sentidos, para bien o para mal, también lamentablemente hay que decirlo, no podemos hacerlo a un lado, es la realidad, nos hemos recluido, colocado detrás de esa virtualidad que va por delante, es decir, detrás de un monitor, un micrófono, detrás de esa virtualidad que nos representa una lab, una PC, un celular, etc. Y como parte de esas medidas sanitarias, en esta reclusión, llevamos a cabo el acto responsable de cubrirnos y de distanciarnos físicamente del otro, ya que de esa forma cuidamos a aquellos que son más vulnerables que nosotros. ¿Quién hace caso? ¿A quién le importa? ¿Quién desobedeció esas medidas? Esas son las principales cuestiones que hemos escuchado, también a manera de crítica, por supuesto, en estos ya largos meses de cuarentena. Y es que el distanciamiento ha preocupado, ha afectado y generado crisis, porque modifica ese sin límite de espacio y de tiempo que estábamos acostumbrados a disfrutar en cada uno de nuestros encuentros con el otro. Pero, después de todo, en este 2020 encontramos aprendizaje. Y estoy seguro de que tú tienes mucho que contarme y me encantaría escuchar lo que te ha dejado como aprendizaje todo este año también. Para mí es importante. Por cierto, a propósito de este tema, en una conversación que tuve con un director e iluminador de teatro nuevoleonés, el maestro Gerardo Valdés, mencionó, hay que adaptarnos para sobrevivir. Y ojo, lo mencionó en plural. Hay que adaptarnos para sobrevivir. Y en Sector Nostalgia nos hemos ido adaptando a través del blog, de la página de Facebook y del canal de YouTube, a fin de que sucedan los encuentros a lo largo de estos ya más de 5 meses desde que escuchamos el último podcast. ¿En qué nos quedamos la última vez que nos despedimos? ¿Lo recuerdas? Así es. Tienes una buena memoria, Regresé a la universidad y fíjate que el reto era que a la misma vez que estudiaba no se dejaran de publicar nuestros artículos y programación mensual por medio de los característicos pósteres que ya conoces o seguramente has visto en la página de Facebook, especialmente de no dejar de transmitir esa pasión por el retorno. Y en ese retornar a la universidad me encontré virtualmente ante una cátedra de pedagogía impartida por la doctora Luz Verónica Gallegos Cantú, así, con nombre y apellido, Luz Verónica Gallegos Cantú. Y desde el primer momento me di cuenta de que estaba ante una verdadera cátedra. Ella quería que hiciéramos interrogantes desde el primer día de clases. Y qué interesante fue esto, porque a partir de ahí ella nos iba conociendo a cada uno al momento de formular preguntas. E incluso hasta en la forma en que desarrollábamos nuestros trabajos. Lo observaba y lo criticaba todo. La forma en que nosotros nos expresábamos era la oportunidad para que ella analizara nuestro propio discurso, nuestra forma de expresarnos. Entonces, para mí fue un aprendizaje muy interesante y mis compañeros y un servidor abordamos el rol del aprendiente, del docente, a lo largo de la cátedra. También la importancia de pensar científicamente en cada debate, porque ahí no podías llegar sin información, sin argumentos. Todo argumento debería de tener una sustancia científica para poder cuestionarlo todo, para poder argumentar. También era importante entonces documentarnos y especialmente pensar en el propio significado de la pedagogía. No se trataba de ir a un diccionario, buscar un simple significado de pedagogía y compartirlo, no. Había que ir al significado científico de la pedagogía y a partir de ahí analizar y establecer el propio significado de pedagogía al compartirlo. Entonces, con todas estas herramientas, ¿qué crees que surgió?
sí, la reafirmación de una sección que he estado publicando en el blog llamado Nostos Educativo, y que a partir del 11 de enero, estoy muy contento, a partir del 11 de enero en el canal de YouTube se estará publicando mensualmente el documental Nostos Educativo, dedicado a estos temas pedagógicos como parte del festejo también del Día Internacional de la Educación que se celebra este mes. Doctora Gallegos Cantú, gracias por la luz. Y hay una mujer en Nuevo León que está labrando un camino propio interesante en el mundo cultural y teatral. Está al frente de Tecolote Teatro y pude reseñar el trabajo que ha realizado desde hace tiempo, y se trata de Sonia Saucedo, de quien seguramente estaremos teniendo más noticias este 2021. Me lo ha expresado, confianza, pero también lo ha compartido en sus redes sociales a través de su página de Facebook, Tecolote Teatro. Búsquenla así, denle like. Y Sonia, un fuerte abrazo. Y en la sección Voz Nostalgia han colaborado compañeras universitarias, Cassandra Rodríguez, Celeste Juárez y Valeria Mariscal. Gracias por su pensamiento, chicas, por esa contribución. Yo las admiro, ya lo saben, porque están muy enfocadas en el estudio y en ir desarrollando su propia mirada y pensamiento sobre la carrera de educación. Entonces, chicas, saludos, abrazos. Ahora bien, estoy muy contento porque recientemente Tlaloc Israel publicó su libro Un paria perseguido. Estén al pendiente de la reseña que realizaré el 17 de este mes, y si desean comprar su libro también agréguelo a Facebook. Hay que apoyar para que puedas contactarlo también, y por qué no, en generar un encuentro, que de eso se trata con el escritor. Tlaloc, mucho éxito, amigo. ¿Y qué crees? Descubrí a una autora y conferencista llamada Michelle Petit, francesa, y hay un artículo sobre ella en el blog Sector Nostalgia. Te invito a leerlo, ya que es tan apasionante esa mirada que ella realiza sobre la significación de nuestras primeras lecturas. Aparte, todavía lo más interesante es que ella lo hace a través de una visión psicoanalítica e incluso antropológica. Por eso recomiendo sus libros, sus conferencias, las cuales están en YouTube. Díganme nada más, ¿cómo no hablar de ella y de lo que hace? Bueno, al mirar las biografías de un director, de una directora también, de un actor, de una actriz, de un dramaturgo, una dramaturga o iluminador escénico, fueron surgiendo preguntas que eran necesarias hacerse a estos artistas, que siempre pienso que tenemos la fortuna de que estén en nuestro mismo tiempo y espacio. ¿Y qué fue lo que sucedió? Exacto. Entrevistas Sector Nostalgia. Y el 15 de noviembre surgió el primer programa de una serie de entrevistas, y el maestro Gerardo Valdés respondió de inmediato mi petición para que fuera el primer entrevistado. Y eso para mí es muy significativo porque fue uno de mis grandes maestros que tuve en la escuela de teatro, en las aulas, porque si vieran, y creo firmemente en que sigue haciéndolo, él pedía que al ingresar a su clase, uno como futuro artista, al menos si pretendíamos serlo, lleváramos propuestas. Y cuando abordé su biografía, todo lo que ha hecho, entendí esa exigencia. Porque él es un creador, es innovador y es un hombre de propuestas artísticas. Así que eres grande, maestro, saludos. Y el segundo programa se compartió en plena Navidad de 2020. Entrevisté al maestro Sabas Santos, y fíjense que esta entrevista yo la deseaba desde hace años. Al maestro y bailarín de danza flamenca lo conocí por medio de mi amigo Edgar Álvarez. Él me invitó en el 2016 a iluminar un evento que Sabas tendría en el Centro de las Artes Nuevo León, y me dio el croquis de iluminación tan detalladito así en una hojita, y yo de menso le dije a Edgar, dudo que se entere sobre el tipo de iluminación que en este minuto de la escena está indicado aquí. Y Edgar me respondió, no, Core, el maestro está en todo, vas a ver. ¿Y qué crees que comprobé? Así es. Vaya lección. El maestro me manda decir entre un cambio de escena y otro que había una sección del escenario que no estaba bien iluminada y que los finales no tenían los colores de iluminación que pedía. Ahí comprobé que el maestro, aparte de bailar y dirigir flamenco, estaba en todo.
Cuando yo lo contacto para ver si aceptaba la entrevista, aceptó de inmediato, así que Sabas Santos, realmente el honor fue mío. Gracias por la entrevista, por esa disposición que manifestaste para que este programa se haya realizado, y a tu hija, Bianca Santos, que abrió su corazón compartiéndome anécdotas y fueron valiosísimas sobre sus vidas artísticas y sus vidas personales. Muchas gracias. Para el tercer programa, tengo la oportunidad de entrevistar a una gran actriz de reconocida trayectoria en el teatro de Nuevo León, a Rosy Rojas, que conocí primero en la escuela de teatro también. Ella me dio clases de actuación y de análisis de textos, que por cierto me compartió unos muy buenos libros. Ahí los tengo guardados, por supuesto los he leído, y títulos de dramaturgia también muy importantes. Ella sabe mucho, así que después tuve la oportunidad de verla como una gran actriz en el escenario. ¿Y qué les puedo decir? Ella lo da todo, ella se transforma en la escena. Gracias, maestra, por aceptar la entrevista. Me han preguntado también a través de mensajes de Facebook o de correo sobre las frases del intro de la entrevista Sector Nostalgia. Son de un escritor que jamás deja de sorprenderme a pesar de leerlo, de releerlo, William Shakespeare. Así que Julio Vázquez, José Amador, Ángel Coronado y Cassandra Rodríguez, gracias por regalarme su voz, chicos, chica. Y aparte de esas preguntas, se va suscitando el contacto con los lectores y con quienes también están visitando el canal, de países como Estados Unidos, Argentina o de Venezuela, donde en este país hay un grupo que comparte la pasión por la danza. Se llama Tempis Danza Contemporánea, y que por ahí próximamente compartirá algo en nuestro blog. Seguimos en contacto, Leobaldo López. Fuerte abrazo hasta Cumaná, Sucre, Venezuela. Y bueno, Alejandro Gutiérrez, mi primo, después de escuchar la entrevista que hice a Gerardo Valdés, me hizo una gran pregunta. ¿Hasta dónde quieres llevar todo esto? Te soy sincero, te sigo siendo sincero, Alex, no lo sé. Lo único que sé es que a pesar de la reclusión de todos los meses anteriores, he disfrutado del contacto con el otro en medio del distanciamiento, porque se ha suscitado el aprendizaje de vida por medio de una lectura, una recomendación de un libro, unas ideas afines, de las diferencias también, de las equivocaciones, de un debate en las aulas, de un rol como aprendiente, de la interacción con un docente, de una entrevista, de una biografía, porque yo pienso y siento, lo reafirmo, que de ahí va surgiendo el lazo con el otro. Después de días, después de semanas y meses de seguir en contacto, creo que el encuentro con el otro se sigue dando. Y esa es la maravilla, Alex. Es lo que me ha hecho sobrevivir y la verdad lo estoy disfrutando mucho. Que venga lo que tenga que venir, ¿no crees? Hay mucho más por compartir, pero así es. Se ha acabado el tiempo. Mientras, dale like a la página de Facebook, síguenos en Twitter e Instagram, lo encontrarás como Sector Nostalgia. Ve al blog y suscríbete para que te lleguen más notificaciones de nuestros artículos. También suscríbete a este canal, y si deseas seguir charlando, tenemos el correo sectornostalgia@gmail.com. Y bueno, por último, la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste. Para que puedas ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Octavio Paz. Mi nombre es Aarón Coré, de Sector Nostalgia, pasión por el retorno. Hasta la próxima.